un saludo para todos los amigos y televidentes de su canal y su programa A ver si te animas a ser feliz. Aquí de nuevo en el programa Psicología con Marvin Durán. Para mí es un gusto poderlos acompañar. Hoy la conductora del programa, a ver si no nos pudo acompañar, tuvo una situación personal que atender. Pues entonces la experiencia va a ser para mí poder estar con ustedes en esta ocasión. Espero que puedan disfrutar de este programa. Es un tema muy bonito, a mí me encanta. Yo creo que todos los temas que traemos acá, con los que converso con Bercy, siempre son temas de mucho interés y yo espero que puedan o que les esté siendo de mucho beneficio a ustedes. El tema de hoy se llama tips de cómo preguntar a tus hijos y lograr un vínculo emocional. Cuando estoy en consulta, muchos papás o mamás me han dicho, es que no hallo cómo hacerle preguntas a mis hijos. A veces hay situaciones que se vienen dando, sobre todo en la etapa cuando comienzan a dejar la niñez y entran a la preadolescencia o adolescencia. Es muy difícil porque los chicos tienden a comunicar menos. Y para los padres hay muchas dudas, a veces que estén ellos en sus cambios, en sus experiencias, hay muchas situaciones que se puedan estar dando con ellos en su vida cotidiana y los papás quieren preguntar, los papás quieren involucrarse, bueno, los buenos padres y las buenas madres quieren involucrarse con sus hijos y eso es muy bueno, eso es muy bueno. Sin embargo, algunos padres me dicen, es que cuando yo llego a preguntarle, lo que tengo es que mi hijo o mi hija se ponen como herméticos, se cierran y no hay pues muy buena comunicación. Entonces, el vínculo muchas veces se va rompiendo, se va dificultando esa comunicación, ese acercamiento. Y llega papá y mamá y me dicen, es que antes mi niño, mi niña, mi hijo, mi hija eran más cariñosos, eran más cercanos, ahora los siento tan distantes, ahora en su mundo ya entrando al colegio, andan en sus cosas y yo siento que los estoy perdiendo. Esa es la palabra que muchas veces me dicen, siento que los estoy perdiendo. Entonces, pues bueno, hoy queremos hablar precisamente de esto y es que hay una situación en el tema de la comunicación. Pasa que no somos una sociedad pues, en la que se nos eduque, en la que se nos enseñe, en la que se nos entrene para ser personas comunicativas. Generalmente, cuando hablamos de comunicación en las primeras etapas, cuando es la crianza de los hombres, por ejemplo, no se les enseña que hablen de sus emociones, de cómo se sienten, de qué es lo que piensan, de qué quisieran hacer. Son situaciones con las que los niños varones van reduciendo las posibilidades. ¿Por qué? Porque en esta sociedad en la que hemos crecido, muchas veces algo machista, se les enseña a los niños varones a reprimir todas estas emociones, a comunicar menos y a resolver más. Los hombres tienden a ser y van creciendo con una formación de resolver, de ir y actuar, ¿verdad? Si se cayó, levántese, no llore, vaya, resuelva, límpiese, eso no es nada y siga. Entonces, no hay una formación, no hay una educación que nos permita pues tener esta cultura de comunicarnos. ¿Qué es lo que nosotros queremos buscar? Bueno, y con las niñas, en la educación de las niñas, pues sí hay un poquito más de posibilidades de comunicar, de expresarse, sobre todo desde el afecto. Entonces, por eso las niñas, sí, pues, dichosamente, y qué bueno que tienen esa posibilidad de hablar de sus emociones, se siente triste, se siente frustrada y transmite muchos mensajes a través de las emociones. Y eso es lo que tenemos que buscar acá. ¿Qué es lo que se quiere alcanzar? Bueno, que los niños expresen con palabras lo que sienten. Imagínense si para nosotros los adultos es difícil y qué complicado a veces, ¿verdad? Cuando nosotros estamos pasando alguna situación, muchas personas tienden a guardar silencio, muchas personas tienden a apartarse de lo social. Cuando ya usted ve a su amigo o a su amiga que se aparta, que ya habla menos, a su esposa, a su esposo, a su novio, a su novia, cuando hay una situación difícil, si nosotros los grandes lo que generalmente tendemos a hacer es a guardar silencio, a ensimismarnos, ¿verdad? Ver solamente hacia nosotros y tratar de excluir a los demás, a los que están afuera, y no comunicamos. Imagínense cuán difícil puede ser para los niños y las niñas, inclusive para los jóvenes, adolescentes. Y es que
no se nos entrena para esto. Cuando están niños o cuando estamos niños y niñas, la forma de comunicar muchas veces es el llanto, muchas veces es el enojo, muchas veces, por ejemplo, son los berrinches, es el frustrarse, porque no tienen los recursos verbales para poder expresar qué es lo que están sintiendo. Entonces, como les digo, si es difícil para nosotros, que tenemos pues más palabras, que tenemos más facilidad para poder decir las cosas, que conocemos muchas palabras, y si es difícil para nosotros expresar en palabras lo que estamos viviendo, hablar de nuestro mundo interno, imagínense qué difícil que es para los niños y niñas o adolescentes poder hablar de sus emociones o expresar qué es lo que están sintiendo. Por eso esas preguntas que nosotros vamos a plantear tienen que ser preguntas que les ayuden a ellos a reconocer sus emociones, a expresar sus emociones, ¿verdad? Primero es distinguir qué es lo que se está sintiendo, cómo lo está sintiendo, inclusive dónde lo está sintiendo, porque hay emociones que se identifican en diferentes partes del cuerpo. A veces la ansiedad está en el estómago, ¿verdad? El enojo se calientan las manos, se calientan las orejas, la angustia la pueden sentir en la boca del estómago, un vacío. Bueno, es importante enseñarles a los chicos a que ellos aprendan a reconocer sus emociones, a identificarlas, que su cuerpo les puede avisar y su cuerpo les puede decir cuáles son estas emociones. Pues bueno, a mí me gusta mucho y les comento cuando trabajo el tema de emociones en los niñez y adolescencia, inclusive con adultos lo he hecho, usar los famosos emoticones. Hay muchísimos emoticones con expresiones, con diferentes gestos y lo que hago es buscar emoticones y ponerle, bueno, esta es la carita feliz, bueno, ponerle felicidad. Esta carita es de angustia, le ponemos angustia. Esta carita es de tristeza, le ponemos tristeza. Esta es de ansiedad, le ponemos ansiedad. Usar los emoticones y ponerles el nombre. Y lo que hago, la práctica que hago con los chicos es, bueno, ¿conoces esta emoción? Bueno, sí, esta emoción es la angustia. ¿En qué momento puedes o has experimentado esta emoción? Si el niño no conoce esa emoción, bueno, nosotros vamos a buscar qué es la angustia y le vamos a tratar de explicar qué es la angustia. Le damos un ejemplo, le podemos poner una situación de la vida cotidiana donde puede sentir angustia, donde puede sentir ansiedad y explicamos a ellos, ¿verdad?, qué es cada una de estas emociones. Esto le va a permitir a los niños y a los jóvenes poder decir, claro, en aquel momento que yo estaba pasando aquella situación, lo que sentía era ansiedad. Lo que sentía en aquel momento era tristeza, no era enojo, era tristeza lo que sentía. Entonces ellos aprenden a reconocer las emociones y eso es pues un método que a mí me ha funcionado con los famosos emoticones. Como les digo, inclusive con los adultos, que a veces se les dificulta aprender a reconocer sus propias emociones, el tema de los emoticones es bastante interesante. Más ahora que son los chicos y las chicas, ¿verdad?, tan tecnológicos que hablan y cuando te envían un montón de caritas y ahora los famosos stickers expresan un montón de cosas. Pero bueno, no solamente en el celular o no solamente en la computadora, es importante que ellos aprendan a expresar estas emociones con palabras, que es lo importante acá. Decir con palabras qué es lo que estamos sintiendo. Y por eso nosotros como papás y mamás, pues tenemos que usar preguntas que les permitan a ellos poder expresar esas emociones. No solamente les digo expresarlas, sino que ellos comprendan su significado. Después que ellos puedan establecer los objetivos, que ellos puedan tener claridad, bueno, esto es lo que siento, ya reconozco la emoción, ya reconozco qué es lo que siento, ya sé cómo me estoy sintiendo y por qué, y ahora qué voy a hacer con estas emociones, ¿verdad? Entonces, poder establecer objetivos y decir, ahora voy a hacer esto o voy a hacer esto otro. Y después, pues bueno, nosotros como papás ayudarles a ellos. Hay una pregunta que nosotros cometemos mucho el error y ahora sí vamos a ver, bueno, qué preguntas usamos que les permitan a ellos poder aprender más bien a reconocer sus emociones, a identificarlas y a expresarlas, a tomar las decisiones y saber hacia dónde ir. Y una de las dificultades que nosotros tenemos es con la pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Si usted le pregunta a su hijo o a su hija, ¿pero por qué usted hace eso?
muy probablemente le va a decir, si es un adolescente, no sé, ¿verdad? Y deja de hablar. Porque sí, y ya son preguntas como muy cerradas. La idea es que nosotros planteemos preguntas abiertas, donde ellos se permitan o tengan la posibilidad de buscar alternativas a la hora de responder. Entonces, estas preguntas del por qué debemos evitarlas. Si los chicos están peleando, ¿verdad? ¿Y por qué están peleando? ¿Verdad? Ese por qué, no por nada, ¿verdad? O por qué fue la discusión, el por qué, y a veces no quieren dar tantas explicaciones. Entonces, los por qué vamos a tratar de limitarlos. Podemos usar la pregunta, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Explíquenme qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y describan la situación. Entonces, cuando describimos la situación, no voy a atacar a nadie, no voy a señalar a nadie de lo que está sucediendo, sino que voy a describir la situación que se está pasando. Le puedo preguntar qué pasó antes, qué está pasando en este momento. Bueno, es que estaba sucediendo, él me empujó y el otro me dijo y yo le dije, ¿verdad? Entonces, describen la situación. ¿Qué pasó antes? Bueno, es que antes de que empezara el problema yo estaba haciendo esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces, les ayudamos a que ellos comiencen a buscar las estrategias para describir la situación en el durante y en el antes, que es también importante. Y después la pregunta clave acá, que va a ser importante que nosotros les ayudemos. ¿Y cómo te sientes en este momento? ¿Qué es lo que estás sintiendo en este momento? ¿Por qué? Porque eso se pregunta muy poco. A veces, bueno, venimos, corregimos o castigamos y buscamos cómo resolver el problema como padres, pero nunca les preguntamos a los hijos cómo se sienten. Y yo creo que aquí es lo importante. Esto es lo que fortalece el vínculo con el hijo, con la hija. Eso es lo que hace que el hijo se sienta validado, se sienta reconocido, se sienta reconocida. Que usted como papá, usted como mamá, llegue y le pregunte, bueno, ¿y cómo te sientes ante esta situación? ¿Qué es lo que estás sintiendo ante esta situación? Bueno, esta es la pregunta también importante, clave, la pregunta generadora que llega a buscar o les ayuda a ellos a buscar, bueno, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Cuáles son las emociones? ¿Cuáles son esos sentimientos que puedo tener ante esta situación? Es que me siento enojado, ¿verdad? Me siento enojada, me siento triste, es que... Y comienzan ellos a buscar estas emociones. Y es importante que nosotros podamos llevarlos a ellos de la mano, ¿verdad? En este proceso. A nosotros, yo no sé si a ustedes les pasó, yo no recuerdo que me preguntaran seguido, ¿verdad? ¿Y cómo se siente? ¿Verdad? Eso ya uno grande se lo preguntan, pero cuando es niño no nos preguntan cómo te sientes ante esta situación. Porque los niños sienten frustración, los niños sienten enojo, los niños sienten tristeza. Los niños pueden sentir muchísimas emociones y se nos olvida preguntarles a ellos cómo te estás sintiendo, qué estás sintiendo ante esta situación. Entonces, es importante esta palabra clave, ¿verdad? ¿Cómo te sientes respecto a lo que está pasando? La otra pregunta que también les ayuda a ellos en este proceso de ir resolviendo los conflictos, ¿verdad? O las situaciones que están viviendo, es preguntarles qué te hubiese gustado, qué te hubiera gustado que pasara, cómo te gustaría que esto sea, cómo te gustaría que sea diferente, de qué manera diferente. En procesos de terapia hay algo que se llama la pregunta milagro, es una técnica que nosotros usamos. La pregunta milagro, yo se la planteo a algunas personas y le digo, bueno, si pudieras pedir un deseo, uno, dos o tres deseos, para que las cosas fueran mejor, para que las cosas fueran diferentes y no llegáramos a esta situación en la que nos encontramos ahora, y mañana te despiertas, ¿qué situaciones o cómo crees que deberían ser las cosas? ¿Cómo crees que qué cosas deberían ser diferentes? Entonces, esta pregunta para las personas a veces les genera ahí en su mente, ¿verdad? Un eco y comienzan a preguntarse y a buscar las opciones. Tal vez las respuestas no las tenemos inmediatas, pero ya estamos movilizando a los chicos y a las personas, ¿verdad?, a buscar alternativas, porque muchas veces ante el conflicto, ante el problema, ante la frustración, ante la situación que se esté viviendo, se tienen pocas posibilidades
y es difícil sentarse a pensar con claridad. La mente generalmente está bloqueada. Estamos ahí pausados y no sabemos cómo resolver. ¿Por qué? Porque el conflicto, la situación, lo que se esté viviendo, a veces nos genera esa ansiedad, ese estrés. Entonces, cuando planteamos esta pregunta, bueno, ¿y cómo te gustaría que sean las cosas? ¿Cómo te gustaría que resolvamos este problema? ¿Cómo te gustaría o cómo te hubiese gustado que fueran las cosas para que no se den de esta manera? ¿Verdad? Entonces, ven que son preguntas más abiertas, preguntas que no se van a responder con un sí o no. ¿Estás enojado de una vez? Sí. ¿Estás triste? No. ¿Verdad? No son preguntas que van a responder con un sí o con un no, sino que son preguntas, se llaman preguntas abiertas, que promueven el generar ideas o el buscar, revisar el proceso de autorreflexión que es tan importante en los chicos. Entonces, importante, no vamos a generar juicios, no los vamos a señalar, no los vamos a juzgar, no los vamos a criticar, no nos vamos a burlar de ellos, sino que les vamos a ayudar a buscar estas opciones. Estas preguntas, pues, ¿qué es lo que permiten? Bueno, que no solamente que los chicos, bueno, aprendan a resolver las situaciones que se puedan estar dando, sino que usted como papá, usted como mamá, se mantenga cerca de ellos y que ellos digan, bueno, lo que me está preguntando, no me están señalando, no me siento juzgado, porque cuando lanzamos preguntas que los hacen sentir señalados, que los hacen sentirse criticados, generalmente vamos a generar distancia. Y les aseguro, papá, mamá, que lo que menos queremos nosotros es generar distancia con nuestros hijos, porque a veces he escuchado chicos que dicen, qué pereza, ya ahora mi papá me va a preguntar, qué pereza, ya mi mamá me va a comenzar a preguntar y no quiero responderle, no sé ni qué decirle, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que estamos buscando acá es este espacio de confianza, este espacio en el que usted como papá y mamá pueda acercarse tranquilamente y que su hijo no se sienta amenazado, no se sienta amenazada, sino que se sientan en confianza de decir, mira, puedo hablar con papá, puedo hablar con mamá, me van a hacer preguntas que me ayudan más bien a encontrar qué es lo que estoy sintiendo y cómo resolver este problema. Bueno, podríamos seguir hablando por acá muchísimo, pero nada más quería dejarles esto como ejemplo. Ojalá que ustedes puedan como padres, papá y mamá, pues tener estos espacios de comunicación, de cómo plantear preguntas de manera adecuada, que les permitan acercarse a sus hijos y no generar distancia. Yo creo que eso es lo que queremos, que el vínculo sea fuerte, porque cuando hay vínculos fuertes con nuestros hijos, pues bueno, tendremos adolescentes y adultos jóvenes y adultos, pues emocionalmente más sanos. Espero que esto les sea de mucha utilidad. Un abrazo grande y pues bueno, seguimos en contacto. Saludos. Ya casi regresamos.